Ciudad Verde constituye quizás uno de los proyectos urbanísticos más importantes, no solamente de Bogotá, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, en materia de producción de una ciudad ordenada para la producción a gran escala de vivienda para las personas menos favorecidas. Y eso tiene una razón fundamental. Ciudad Verde fue un proyecto en donde, primero que todo, confluyó la voluntad del Estado, y cuando hablo del Estado hablo de la nación, hablo del departamento, hablo del municipio de Soacha y hablo del distrito de Bogotá. Es decir, en Ciudad Verde confluyeron todas las posiciones de construcción de ciudad de todo el Estado, pero además de eso, de los privados. Entonces, Ciudad Verde constituye un ejemplo fundamental de acuerdo de voluntades entre todo el sector público y el sector privado, encaminados a un solo objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Construir un proyecto de ciudad completa que fuera capaz de responder a todas las necesidades que necesita una ciudad ordenada, pero que además de eso fuese financieramente posible y jurídicamente sostenible. ¿Cómo se logró? En la práctica, ya confluyendo todas estas dinámicas. Pues lo primero se logró a través de un instrumento jurídico que la Corte Constitucional ratificó en lo que se refiere a esos proyectos que ya se encontraban en curso, que son los macroproyectos urbanos de interés nacional, que nacieron como una necesidad fundamental, o más bien como una respuesta a la necesidad de generar suelo para producir masivamente vivienda de interés social. Pero aquí lo importante no es si la figura jurídica era el macroproyecto que salía de la nación, o acaso debía ser un plan de ordenamiento territorial del municipio, o acaso debía ser un plan parcial. Eso no es lo importante. Lo importante es que el instrumento de gestión de suelo incorporó todas las herramientas, o por lo menos muchas de las herramientas que la Ley 388 desde el año de 1997 había creado precisamente para producir grandes proyectos de ciudad. ¿Y cuáles fueron estos instrumentos? El primero, que se volvió sustancial en el desarrollo del proyecto, poder lograr que desde el punto de vista financiero el proyecto fuera capaz de producir los recursos e invertirlos directamente necesarios para que la ciudad se construyera en los elementos no solamente de la carga local de urbanización, es decir, de lo que tradicionalmente se hacía en la urbanización, que era la vía local, el parque local, el suelo para el equipamiento, los andenes y los sistemas de servicios públicos domiciliarios locales, sino que también respondiera al modelo de la escala de ciudad. Porque todos los proyectos urbanísticos se encuadran dentro de la ciudad, entonces tienen que ser capaces, y aquí se puso esa condición, que debía ser capaz de responder no solamente a lo local, sino a la escala de ciudad. Y Ciudad Verde tuvo un efecto fundamental, y es que respondió a la escala local, a la escala de la ciudad de Soacha, pero también a la escala de su conexión con la ciudad de Bogotá. Entonces, Ciudad Verde constituyó un ejemplo de cómo a través de la generación de la vivienda digna se produce además las necesidades sustanciales, no solamente para quienes van a habitar en ese urbanismo, sino para los demás habitantes que ni siquiera habitan allá, porque debe responder a la necesidad de las cargas de ciudad. Y en ese sentido, Ciudad Verde construyó un modelo a través de
de la suscripción de un fideicomiso, de una fiducia muy fuerte que arranca desde una matriz y va aterrizando a todo el proyecto, que permitió garantizar que los recursos para las cargas generales se manejaran de manera responsable a través de ese fideicomiso. Y entonces se logró el suelo para la malla vial arterial, la construcción de una parte sustancial, fundamental e importante de esa malla vial arterial, los suelos necesarios para la conservación ambiental, todos los suelos necesarios para los elementos de la infraestructura matriz de servicio público y gran parte de la producción de recursos necesarios para ello, manejados de manera legítima, equilibrada a través de fideicomiso, con el control del Estado, pero ejecutados directamente desde el proyecto. Y otros compartimientos de fideicomisos que garantizaron cosas tan importantes como, por ejemplo, un instrumento que tiene la ley 388 del 97, que es las compensaciones, y entonces creó las compensaciones de equipamientos comunales públicos para que a través de esos fideicomisos se manejaran los recursos para producir equipamientos privados, pero que a su vez esos recursos para producir equipamientos privados se tradujeran en la producción de equipamientos comunales públicos manejados a través del fideicomiso. Cosas tan importantes como que todo el urbanismo local también se manejaba desde la visión fiduciaria para controlar la inversión total de esa carga local por urbanización directamente desde el propio fideicomiso. ¿Y eso a qué llevó? A que viéramos un proyecto que construyó las vías de malla vial arterial, que construyó las vías de malla vial local, que construyó en general el urbanismo para poder ahí sí generar áreas útiles resultantes que produjeran las licencias de construcción o los desarrollos por construcción para que por fin el proyecto se entregara con la carga urbanística ejecutada. Eso además tiene una condición de tipo jurídico importantísima. Y es que el municipio recibió toda la carga desde el punto de vista jurídico ya desarrollada. Y eso tiene un elemento sustancial, y es que desde el punto de vista patrimonial municipal, el municipio recibe un patrimonio totalmente desarrollado. Y por el lado de la eficiencia en la producción de las unidades de vivienda, pues la eficiencia es muchísimo mayor porque permite que varios actores de desarrollo por construcción puedan coparticipar en el desarrollo de una gran ciudad, y eso genera multiplicidad de productos inmobiliarios, multiplicidad de diseños arquitectónicos y por supuesto una competencia que al final a quien va a beneficiar es a ese consumidor de vivienda digna, a ese consumidor de vivienda social que tiene que vivir en un urbanismo y en un diseño arquitectónico equivalente al resto de la ciudad. Y aquí no solamente se logró eso, Ciudad Verde tiene un urbanismo que muy pocos desarrollos de estratos más altos de la sociedad ha tenido en la ciudad de Bogotá, porque el urbanismo de Ciudad Verde, pocos urbanismos en Colombia lo tienen. De tal manera que aquí no solamente se avanzó a la dignificación en el equilibrio de la producción de ciudad, sino que se sobrepasó y originó un ejemplo ya no solamente para la vivienda social, sino para el resto de la vivienda, y es producir en Colombia, ser capaces de producir herramientas al interior de los instrumentos de gestión que sean capaces de financiar todas las cargas urbanísticas desde el propio proyecto, por supuesto de manera ordenada y con un ingrediente fundamental que nunca se nos debe olvidar: el cierre financiero, porque el cierre financiero es el gran secreto de esto. El cierre financiero significa: la tierra hay que pagarla, el urbanismo hay que pagarlo, hay que generar una capacidad de producción de riqueza en los desarrollos urbanos que permitan llamar al sector privado a que invierta en la vivienda social, y para eso se requiere que el cierre financiero sea para todos, para la ciudad, para los desarrolladores, para los propietarios de la tierra, para los promotores, y al final el gran beneficiado será el consumidor final de la vivienda, que va a ver una vivienda en unas condiciones absolutamente dignas que le permite superar la pobreza y pasar más bien a una posición desde el punto de vista económico de
de ser adquiriente de una vivienda que se valoriza en el tiempo, que la dignifica en el tiempo y que le permite cambiar la situación anterior que tenía por una situación de futuro adecuada.